Perfecto. Sí, creo que lo que hablamos ahora, ¿no? El tema que estamos viendo hoy de precio, como bien comentas, tiene que verse con estas dos perspectivas, ¿no? O sea, los costos y también el contexto de mercado. En el caso, por ejemplo, de los costos que tú mencionabas como fijos y también variables, que es un aspecto a lo mejor, como tú decías, básico, digamos, de a nivel contable, por ejemplo, se agregan algunos otros aspectos, por ejemplo, costos de información en ocasiones, ¿no? Costos de distribución, costos a lo mejor dentro de la propia transacción. Yo diría que hasta hay unos costos de vinculación, ¿no? Y a pesar de que son ahí conceptos que tal vez los estoy agarrando desde un brazo más teórico, lo que he Ujú. visto, por ejemplo, en países como México, donde nuevamente hay una condición de desigualdad, tenemos como tal estas figuras de instituciones que a veces limitan al emprendedor porque como tal hay muchos de esos costos, digamos, que tiene que absorber quien está queriendo sacar una empresa, una marca al mercado. Hablábamos en algún otro momento que tal vez en otras economías simplemente distintas a la nuestra, hay como tal incentivos o instituciones, organizaciones que absorben parte de estos costos cuando uno inicia y por eso es que el emprendimiento de cierta manera, hay sectores en estas economías que podría ser más fácil, ¿no? Y hablaba de este costo de vinculación porque en ocasiones, sobre todo otra vez en estas críticas, ¿no? De países con desigualdad, pareciera que otra vez, entre más conectado estés con los organismos, así sean pocos, que están promoviendo, ¿no? Como tal el emprendimiento, entonces puedes disminuir esos costos de lanzamiento, ¿no? O puedes, a lo mejor alargar un poco el tiempo en el que, pues sí, o sea, como que podrías estar manteniéndote en el mercado, ¿no? Entonces creo que sí es un dato bien importante en cuanto a ese bloque de costos y lo que tú comentabas del mercado tiene que ver mucho con esta capacidad a lo mejor de respuesta o de ejecución precisamente de esa idea que puede que en algún lugar estos lapiceros de los que tú estás hablando de pronto resuelvan en un nivel muy alto una necesidad, por ejemplo, en ese bloque, ¿no? O sea, nuevamente pensemos a lo mejor, voy a poner un ejemplo bien burdo, ¿eh? Pensemos a lo mejor, precisamente en la inversión de una escuela multigrado rural, donde ahí no hay electricidad y donde la solución como tal, de una forma otra vez de escribir y demás, está totalmente contextualizada, pero a lo mejor por por el aislamiento propio, ¿no? De ese contexto, Ujú. tal vez los costos suben. Y Claro. irónicamente, en un aspecto de ciudad, a lo mejor los costos son más bajos, pero otra vez hay ahí una parte otra vez de distribución, de transacción, que pone esa condición de mercado con características bien particulares, ¿no? Sí, sí, así es. Definitivamente el contexto económico, por supuesto que nos pega muchísimo, ¿no? Es decir, esto que desde el costo de la información que manejabas, por ejemplo, o sea, hay emprendimiento, hay economías en donde el emprendimiento los primeros 5 años no paga impuestos, por ejemplo, ¿no? O sea, te damos este tiempo de gracia para ver si funciona tu idea y no nos paga. Y aquí de entrada, pues si quisieras formalizarlo, pues por lo menos el trámite burocrático de irte a inscribir si te lo tienes que aventar, ¿no? Y ahí hay un costo de información, ¿cómo le hago? ¿Dónde voy? Y terminas pagando a lo mejor la consultoría con el contador, ¿no? Así es. ¿No? O sea, hay bancos. Ahora, lo que yo revisaba con algunos chicos justo del Instituto de la Veracruzana de la Cultura, que apenas empezaban también con estas ideas de proyectos, pues es que a lo mejor podemos empezar a diferenciar entre el costo o los gastos de inversión que recuperaremos en un futuro a los costos del producto y servicio inherentes al propio producto o servicio. Es decir, por ejemplo, esto de el lanzamiento de la marca, ¿no? Por supuesto que es un costo, pero velo más como una inversión que vas a ir pues vas a poder ir recuperando poco a poco, no en el primer lote o en el primer año, ¿no? Sino a lo mejor llévatelo a 5 o depende la distribución. Eso es lo interesante, no perderlo de vista, porque cuando hacemos proyecciones financieras, es decir, cuando revisas en qué momento vas a recuperar la inversión, quisieras recuperar todo en el primer mes o en el primer año, ¿no? De operación, y son costos que valen la pena, o más bien gastos, ¿no? De inversión que vale la pena prorratear por más tiempo y verlos como una inversión propia. Parece que es un juego de palabras, pero el hecho de verlos como gastos de inversión y no costo, le quita ese peso de que lo tengo que recuperar en el precio, ¿no? Y Ujú. entonces te amortigua un poco
el hecho de no estar esperando que los 50,000 pesos que ya invertiste en todo, en conjunto, los vas a poder recuperar en la primera venta, ¿no? Porque es muy frustrante que no sea así. Entonces, mejor los vas prorrateando, porque además es como, por ejemplo, esto de la proyección de la marca, pues no es algo que, no sé, la harina del pastel, que una vez que lo vendes ya no lo ves, sino más bien vas a poder disfrutar beneficios futuros económicos de ese lanzamiento de la marca. Entonces lo podemos ver incluso como un activo intangible en su momento, como un gasto diferido que se mete al activo, ¿no? Y una vez que se acabe de prorratear, bueno, pues ya es que recuperaste la inversión. Pero otra vuelta, o sea, estos términos de los que hablo ayudan un poco cuando le hacemos una proyección al emprendedor o el emprendedor hace su proyección, pues a revisar que son gastos que no va a poder recuperar en un momento determinado, ¿no? Costos de distribución, a lo mejor sí los podemos determinar o cargar al precio, pero a lo mejor habrá otros que no. Por ejemplo, en esto de distribución me compro, no sé, a lo mejor estoy pensando en un ejemplo donde ocupes un equipo de transporte, ¿no? Entonces compras el equipo de transporte, una moto, un automóvil. Ah, bueno, pues ese no va en el costo, ese ya es una inversión, ¿no? Que se te va a quedar ahí, que es un activo, bla, bla, bla. Y entonces empiezas un poco a quitarle este peso al costo, ¿no? Claro. Y pues sí, definitivamente fíjate que hace 2 semanas, hace una semana estuvimos aquí cerquita en Coatepec, fuimos a comprar café, justo un café que nos recomendaste. Mm. Entonces, pero fue un ejemplo, vaya, ahorita lo traigo a la mesa de discusión, porque el cuate el dueño es del distrito, ¿no? Resultó que es del DF. Entonces Okay. yo le decía que por qué no reproducía este modelo allá, ¿no? Digo, es que te queda súper bien el modelo para una zona como la Condesa o la Roma, ¿no? O sea, donde se valora a lo mejor este buen servicio, ¿no? Y me decía, sí, pero no, porque el precio allá de este café lo tendría que dar más caro. O sea, aquí está en 120 el medio, por decirlo en un promedio, y allá lo tendría que estar dando el medio arriba de 300, y no sé qué tan bien pueda entrar, ¿no? Bueno, ¿por qué lo traigo a la mesa de discusión? Porque efectivamente los costos de instalación de estar allá o de estar aquí son diferentes. O sea, la renta que ha de pagar aquí en el local que tiene en Coatepec es mucho menor a la renta en un espacio, zonas como la Condesa, la del Valle o la Roma, Claro. ¿no? Dos, la distribución, ¿no? O sea, la distribución de llevarse el café de aquí ya es otro costo. Entonces ya tiene que subir el precio, ¿no? Dos, tres, se enfrenta a un mercado que si bien valora los conceptos nuevos, no está tan familiarizado con la compra del café de calidad, ¿no? Entonces tienes que educar primero al cliente. Entonces, primero buscas que sí haya clientela, que le gusta, o sea, que compra este plus de que es un café de la región, artesanal, es orgánico y bla, 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 de altura, ¿no? Y que no va solo por el concepto de estoy tomando café, ¿no? Como en el Starbucks, por ejemplo. Entonces, sí es diferente. Y todo eso, claro que pega en el precio, ¿no? Acá es un precio competitivo y vende, pero allá, aun cuando el precio se eleve y esté dentro del mercado, no le garantiza que sea un éxito, ¿no? El concepto. Entonces, ahorita que comentabas gastos de la región o costos de la región relacionados con la región, pues por supuesto que también eso te pega, ¿no? Y tan es así que el éxito de estas grandes maquiladoras que vienen de Europa o sobre todo de España, y de China, ¿no? De las economías asiáticas, pues que se salieron de la región a buscar mano de obra barata, ¿no? En algún momento Juárez, Ciudad Juárez, pues era la zona donde más barato había maquila, ¿no? Entonces, ya no, desafortunadamente, bueno, más bien, afortunadamente para las trabajadoras de Juárez o trabajadores de Juárez, pero ahora es la India y ahora es todas estas en vías de desarrollo que están cerca de esta zona de los tigres asiáticos, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué te da mayor margen de utilidad? Precio menos costo te da la utilidad, ¿no? Entonces, entre menor costos tengas, mayor el margen de utilidad. ¿Y qué pasa? Pues que el costo, dentro de todos los elementos del costo, el más barato es la mano de obra, o el que puedes castigar más es la mano de obra, ¿no? Sí, Entonces, ahí sí, está realmente quién está pagando ese costo, ¿no? Porque lo es veíamos en empresas como Amazon, por ejemplo, ¿no? Que ahora abren este centro grande de distribución en Tijuana y que yo platicaba ahí en broma, ¿no? Que con algunos amigos de la licenciatura decíamos, pues es que en el futuro ya no va a ser que si no tienes
pensión vas a ser cerillito del súper, sino que al rato vas a ser empaquetador de Amazon, ¿no? O sea, porque ya va a haber una empaquetadora en muchas ciudades y otra vez es la parte que uno no ve, que pareciera que la empresa absorbe en costos de distribución, pero que Así en es. realidad alguien más está absorbiendo a nivel laboral, ¿no? Y creo que esto que hablas de las maquiladoras es un ejemplo buenísimo porque, por ejemplo, la región aquí de Orizaba, ¿no? A nivel de trayectoria histórica, ¿no? Cuando se instalan, por ejemplo, muchas de estas fábricas textiles y que después se abandonaron, tuvieron su boom por condiciones, otra vez hasta de contexto global, ¿no? Por ahí entre las guerras mundiales Sí. que había necesidad de que se fabricara tela, pues México Ujú, se convirtió en una de estas regiones en las que se pudieron venir a instalar con inversión, pero de pronto aparece el movimiento sindical, sube nuevamente o aparece este grupo que por ujú. mediar derechos y demás, comienza ya no a ser atractivo, ¿no? Entre muchos factores, pero ese es uno que creo Sí, que entonces justifica que se vayan otra vez a otros países, se abandonan estos cascos de fábrica, ¿no? Se dejan estas situaciones sindicales que si bien para la historia del país es importante porque marcan una pauta de derecho laboral, pero justamente a lo mejor un impacto bien fuerte se nota otra vez en el posible desarrollo de estas regiones, que después se interrumpe así de tajo, ¿no? Como lo que comentas claro. de Ciudad Juárez. Entonces, sí es un tema ahí de Sí, costo. es un tema, o sea, el tema de este tema que es netamente contable, financiero, da, o sea, se extiende hasta allá, hasta la parte económica, porque, bueno, precio también es una variable de economía, ¿no? O sea, no estoy diciendo algo que no sea, pero es que definitivamente estamos en una situación, bueno, todo esto, esta reflexión de la crisis pandémica, pues de este capitalismo voraz en que entre más sea el margen de utilidad para el empresario, y ya estoy hablando de empresas sumamente grandes, ¿no? O sea, entre más sea esto que dices de Amazon, por ejemplo, ¿no? Pues, que, entre más es el margen de utilidad, entre el precio y el costo, o sea, el precio mayor y el costo menor, mayor el margen de utilidad, y es lo que están buscando. Entonces, pues definitivamente responde a este capitalismo del consumismo y al capitalismo del quiero ganar más y hacemos más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, ¿no? Esto de que no hacemos crecer el pastel, sino nos estamos dividiendo el mismo pastel, pero entre menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay otro, a ver, el tema del café, por ejemplo, es un caso de precio justo, por ejemplo, a los productores, ¿no? A los cafeticultores. Está el tema de la Nestlé, ¿no? Que venía a pagar centavos por cosecha, ¿no? Entonces, pues todas estas alternativas que salieron de Cafecol, este cuate que trabaja directamente con productores, todas estas casitas alternas de café, que es buen café, y que realmente, aún teniendo una utilidad, sigue siendo un pago justo, ¿no? De costo al productor, pues creo que son los que tenemos que rescatar. Y otra vuelta, ahí viene el tema con el que iniciamos esto, pues rescatar economías locales, ¿no? O sea, vamos a dejar de pensar en el macro, porque el macro castiga tremendamente los costos, ¿no? Entonces vamos a apostar al comercio local, vamos a apostar al comercio regional y a favorecer o a incentivar que ese mismo comercio local o ese comercio regional esté promoviendo el comercio justo y el pago justo, ¿no? ¿A qué? A los proveedores, ¿no? A no castigar tantísimo al costo, ¿no? Porque es una cadena. Finalmente, toda es una cadena productiva, ¿no? Si tú le compras a un proveedor, pues entonces si quieres no castigar tanto el precio para el cliente final, pues castigas al proveedor, ¿no? Te compro, pero más barato. Uh -huh. Y el proveedor castiga a su subproveedor y ahí nos llevamos y el productor inicial o el inicio de la cadena es el que paga el precio, ¿no? Claro. Sí, y ahora digo, hay iniciativas, por ejemplo, otra vez por la cercanía que tenemos, ¿no? De Sí. pronto hay sectores en los que en ciertas ciudades se van notando estas iniciativas otra vez como para intentar reducir costos, o por ejemplo que hay industrias que comienzan a despegar y que entonces pues ponen como una especie de techo, digamos, a estos costos. Por ejemplo, hablo de Orizaba en términos de turismo, pero también puedo hablar de Jalapa en términos, por ejemplo, de lo que se le ha dado ahora como espacio a las cooperativas. Ahí va, o sea, es un Ahí va. modelo, ¿no? Que está queriendo implementarse, pero que justo el mensaje es, ok, ¿qué podemos hacer para reducir costos, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, del turismo, manejarnos como marca ciudad, por decirlo de alguna manera, y establecer un destino turístico que otra vez en Orizaba tiene características bien particulares, porque ya lo hemos dicho, tiene un plan, digamos, como un aspecto lógica negocio para operar
sector público, cosa que a veces no se ve mucho en México, ¿no? Sí, sí, Y en sí. el caso, por ejemplo, de Jalapa, tenemos el contraste con cómo reducir costos. Bueno, pues absorbiendo costos en colectivo, es decir, a lo mejor pensar en marcas colectivas o pensar en, otra vez, no son conglomerados propiamente, pero en que, como tal, Pequeños clústeres a lo mejor, ¿no? como aspectos en los que a lo mejor otra vez nuevamente por industria o por producción similar, ¿no? Podamos como tal disminuir esos costos y otra vez la figura de la cooperativa que a nivel fiscal tiene ciertos beneficios y demás, se comienza a ver, ¿no? Como una propuesta para que el emprendedor no absorba todo ese costo al principio y por lo tanto, otra vez, si el costo no está tan castigado, hay un margen mayor de ganancia y la definición del precio cambia también, ¿no? Exactamente, exactamente. Creo que aquí en esta parte de lo que estás mencionando, pues es súper importante la colaboración con instituciones gubernamentales, ¿no? Porque entre mayor sea la infraestructura y entre mayor sea la estructura de facilidades administrativas, ¿no? Y de facilidades de mercado que pueda tener la propia región, pues facilitará o ayudará bastante al emprendedor y al empresario, al microempresario o pequeño empresario, pues a superar esta barrera de los costos, ¿no? O sea, es que cuando hablamos, otra vuelta, cuando costeamos, pareciera que el precio no absorbe todos los costos que tenemos, ¿no? O sea, hablando ya de todos lo que estás llamando gastos de inversión, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, definitivamente esos esfuerzos que se hacen en lo regional son importantes, seguirlos incentivando y seguirlos exigiendo de alguna manera, ¿no? Hasta donde se nos permite como usuarios de esos incentivos, porque sí facilitan mucho pues superación económica sobre todo, ¿no? O sea, esto que hizo, por ejemplo, eso que hacen de las ferias, a lo mejor ya por sí solo es una promoción, ¿no? La feria del producto artesanal ya es una promoción ya de entrada, ¿no? Entonces, no dejarlo de hacer, ¿no? Pero otra vuelta, volvemos a los dos elementos principales, ¿no? Es competencia de mercado otra vuelta. Entras en un mercado, entonces vas a la feria y resulta que no solo tú vendes miel, ¿no? Que hay otros 3 productores de miel. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué tengo yo que no tiene el de enfrente? Y entramos en esta competencia sana, si lo quieres llamar de alguna forma, ¿no? Pero sí en donde debes rescatar esta ventaja competitiva. Ahí es donde entran pues estas áreas de las que hablamos durante todo el proyecto de emprendimiento, pues de mercado, ¿no? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué solución le presentas al usuario, ¿no? O sea, porque seguramente ya hay otros 2 o 3 presentando la misma solución. ¿O qué es lo diferente? Y esa es la parte que a veces rompe un poco el proyecto, ¿no? Porque ya sé estos dichos del sol sale para todos, sí, lo sé, pero al inicio del proyecto, pues pareciera que el sol no sale para todos, ¿no? Y entonces es lo más difícil, ¿no? O sea, entrar al mercado es lo más difícil. Y luego mantenerte en el mercado, bueno, eso ya depende de la operación, de la operatividad, pero entrar al mercado y posicionarte es lo más difícil, creo, que tiene como reto el proyecto de emprendimiento, ¿no? O un proyecto de emprendimiento. Y en esa entrada, pues tienes que considerar un montón de cosas, entre ellas esto, lo financiero, que tiene que ver con precio, con costos, con planeación financiera, pero no puedes dejar de lado esta parte de mercado o de diseño o de innovación, ¿no? O sea, innovación no como de voy a traer la solución para la escasez de agua, ¿no? Pues problemas tan grandes como esos requieren, sino innovaciones incluso pequeñas, ¿no? Cosas, a mí me sorprende mucho el caso de, ya tienen bastante, y lo poníamos de ejemplo hace mucho cuando dábamos costos, bueno, digo hace mucho, unos 10 años, el caso de Bonais, por ejemplo, ¿no? El caso de Bonais resolvió un tema de distribución, ese fue su auge, ¿no? O sea, si tú te fijas, el producto de Bonais no te ofrece algo más que no había antes. Paletas de hielo en bolsita, los bolis, como acá les llamábamos, ¿no? Ya había, pero ¿qué hizo? O sea, la parte administrativa cuando lanzó el proyecto, dijo, pues eso está en las paleterías, ¿no? ¿Dónde está nuestro mercado? ¿Quiénes son nuestro mercado? Los niños. ¿Dónde están los niños? Las escuelas. Llévales el producto a las escuelas. Y entonces hizo esto de los carritos, ¿no? Que son como hieleras, y contrató unos 100 distribuidores y luego vio que era un buen esquema y entonces más bien ya esa consignación y entonces gano yo y no.
Y no había, o sea, antes de Bonais no había un concepto similar y lo único que hizo fue resolver un tema de distribución, o sea, no vayas a la paletería, yo te lo llevo, ¿no? Y es un producto muy barato. Si tú antes costaban 3 pesos, yo no sé ahorita cuánto cuesta, si 5 o 10, no tengo idea cuánto cuesta, pero el producto es muy barato. Pero lo que vende es volumen, o sea, su costo, su ganancia está en volumen, ¿no? Pero es algo de nada, o sea, eso me refiero de repente como, bueno, pero entonces, ¿cómo le costea? Bueno, porque vende volumen. Tú ves uno de Bonais en todas las escuelas y en los parques y en donde hay niños, ¿no? Donde hay masas, ¿no? Entonces es un tema de te lo llevo a la mano, ¿no? Cosas como esas tan pequeñas, o sea, en su momento fue una innovación a la distribución de un producto como una paleta de hielo en bolsa, ¿no? O en un boli, algo así, ¿no? Sí, exactamente. Ahí es donde, otra vez, como tú bien dices, el bloque de la innovación, entra como tal en algún aspecto bien específico, ¿no? Y por ejemplo, ahí la distribución. Yo platicaba con los chicos que por eso es que las categorías de marketing se parecen mucho a estas categorías clásicas de la innovación de Schumpeter, ¿no? O sea, ¿qué puedes innovar? En el producto, en el mercado o nicho en el que estás, en la distribución, por ejemplo, y digo, ahora hay más categorías, ¿no? Claro. Pero justo el precio, precisamente, es uno de esos factores que Totalmente. juegan ahí en este tema, porque como platicaba también en innovación, bajo la perspectiva clásica, trae una idea que genera ingresos, ¿no? O sea, esa es perspectiva económica clásica, ¿no? Pero Sí. ahora vemos que en realidad el hecho de ser una empresa innovadora implica tener, por ejemplo, como en la montaña rusa, la posibilidad de que cuando ya todo lo que te costó como emprendedor subir, 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 y de pronto que ya estás aquí, pero la tendencia va a ser que va a haber más competencia, vas a tener que bajar precio, etcétera. Entonces, volver a reiniciar esa curva, ¿no? Precisamente con algo diferente en esa propuesta de valor. Claro, claro, y sobre todo, por ejemplo, en esta curva que mencionas, pues otra vuelta a precio, ¿no? Y otra vuelta a costos. Que estos costos que ya tuviste, los mayores de inversión, de posicionamiento, los vayas recuperando antes de llegar a la meseta de la curva, ¿no? Sí, sí. Porque si todavía no los has recuperado, ahí es donde viene un poco esta parte de la falta de capital de trabajo, ¿no? Porque me quedé sin lana, porque no recuperé, porque no hice una proyección, y cuando vienes hacia la baja, pues ya es casi imposible recuperarlo, ya no es, tienes que prorratear las utilidades entre todo el rescate de la inversión y al final de cuentas resulta que no lo recuperaste en 5 años, sino en 10, ¿no? O se te tiene que ir a 10, ¿no? Pero, bueno, eso ya es proyección financiera, pero definitivamente tiene que ver con este manejo de diferenciar qué vamos a dejar como inversión, qué vamos a manejar como costos, ¿no? Costos del producto inherente o costos del servicio. Y pues bueno, en estos repuntes lo importante sería no bajar, es inevitable que baje, ¿no? Es como, no sé, les digo a los chicos de Bursátil que todo lo que sube baja en la bolsa de valores y todo lo que baja vuelve a subir, ¿no? Es como una premisa que no podemos, o no dejar de pensarla, ¿no? Así, pero que el golpe de bajarse al menos, ¿no? Que no bajes tan al fondo, ¿no? O sea, sino que bajes leve y vuelves, es un ciclo, ¿no? Es Sí, que exacto. explicaba en estas curvas que se manejan, pues que no, el rebote no sea tan drástico, ¿no? Porque inevitablemente pues tendrás pues sí, estas curvas de posicionamiento económico de la empresa, ¿no? Sino más bien que te mantengas lo más que puedas en la meseta y si hay una bajada de ingresos, bueno, pues que la bajada no sea tan drástica, ¿no? Y que la subida vaya acompañada de una propuesta de valor, definitivamente. Sí, sí, totalmente. No sé si tus chicos tengan alguna duda o pasamos como a revisar un documentito. Sí, pues si gustas comenzar a ¿A proyectar proyectar? y Espérame, no, sí, por favor, o sea, si tienen dudas o algo, pueden ponerlas en el chat y o esperar este bloque. Digo, yo como siempre les va a pasar el micrófono en algún momento como para que hagamos una revisión con el micro abierto, pero bueno, los leemos en el Inter, si no. Perfecto, entonces dame chance, que estoy viendo por dónde pasa. Y déjame, voy a detener un momento mi Sí, sí. cámara, pero aquí estoy. Es un
una presentación muy básica del libro texto, así le llamo yo, pero me ayuda muchísimo a que se entienda esta parte de los costos. Dame chance que estoy aquí Sí, sí. viendo cómo comparto desde... Es que sabes que la conexión en Zoom siempre me gusta más en el iPad, Ok, pero cuando comparto, ay, se me hace un drama aquí. ok. Entonces, bueno, aquí ya lo voy a intentar. Un momento. Sí. Creo que si comparto, tengo que compartir toda la pantalla, ¿no? Ajá, creo que es como la mejor opción. Sí. Mm, Ahí ya se está viendo mi pantalla, Memo. sí, ya. ¿Ya? Listo. Ok. Sí, con desenfoque, pero ya. Ajá. Ok, espérame, creo que está aquí. No sé qué pasa. Ahí Ahí, está ya, ¿no? sí. Ok, perfecto. Entonces, nada más déjame arrastrar aquí. Y Ándale. es este. Ahí se ve ya como un poco esto de que dice análisis, costo, volumen, Así es. utilidad. Sí. ¿Sí? Ok. Bien, mira, se distorsiona un poco. Si me permites, me entro desde la compu y lo comparto en la compu, ¿sí? Sí, sí, claro, como tú Ok. quieras. Sí, mejor porque aquí es de repente como muy... Ya me di cuenta que se distorsiona. Ok, no te preocupes. Bueno, mientras yo te comparto, ¿no? Estábamos Ok. revisando en esta, sobre todo por el enfoque que tenemos en la materia de revisar el mercado electrónico, Oh, la súper bien. tendencia, ¿no? Que había, por ejemplo, la pandemia definitivamente aceleró muchos procesos de digitalización y que ahora, por ejemplo, este Instituto Mexicano del Internet, lo que estaba reportando es que, a diferencia a lo mejor de otros periodos, había comenzado a haber un consumo tanto de intangibles o servicios digitales como comercio electrónico en realidad para productos que, digamos, estaba siendo ya consumido por parte de este sector con esta división entre este sector de ingresos medios y bajos. Habían crecido el número de usuarios que ya estaban contratando estos servicios, por lo tanto ya tenían banca electrónica o algún tipo de pago en línea, ya estaban consumiendo como tal otra vez en estas empresas con un porcentaje más alto y que la tendencia, por ejemplo, a 5 años es que se iba a seguir incrementando, ¿no? Entonces, que en el último bloque así de 2, 3 años, teníamos como tal que había aumentado, si alguno de los chicos me puede corregir, si no, entre un 50 y 80% el número de personas que estaba comenzando a comprar en línea. Entonces, es un incremento muy alto. Y como tal, Wow. la proyección de esto es que en los próximos 5 años iba a seguir a la alza, ¿no? Entonces, Ok. como tal, estos modelos de negocio que podemos encontrar en línea, pues vale la pena revisarlos y desde luego el tema otra vez, como tú bien dices, de costeo y de precio, es relevante porque hay que ver también, otra vez, ¿no? Ok, el mercado mexicano está consumiendo más en línea, pero ¿qué está consumiendo? ¿Quién está generando eso que consumimos? ¿No? Y por otro lado, ¿cómo es que estos modelos que muchas veces vienen del exterior, porque venía, por ejemplo, ahí servicios digitales como los de Netflix, Spotify, todo esto, que finalmente son como estas pequeñas rentitas, ¿no? Que cada vez había más usuarios, pues integrándose en estos modelos y nuevamente cómo eso lo podemos bajar en términos de emprendimiento, ¿no? Porque yo me acordaba, por ejemplo, de alguna exposición que vi en su momento hace un par de años, de un emprendedor que daba cursos en línea, él, si no me recuerdo, de Estados Unidos, y decía, por ejemplo, que tenía algunos archivos o productos digitales que estaban como a descarga, ¿no? Y él establecía, por ejemplo, un poquito de eco. Él establecía, por ejemplo, que había muchos países en Latinoamérica donde identificaba una oportunidad bastante alta Ok. para vender porque, por ejemplo, los lineamientos como tal no estaban tan desarrollados como en Estados Unidos, en los que ellos tenían en su tienda en línea que tener una especie de seguro de venta. Entonces, no importaba quién compraba, 30 días después de hacer la compra, podía hacer una solicitud íntegra del dinero.
¿no? Ok, Y eso ok. no existía en México, no existía en Brasil, no existía en Colombia, y por lo tanto a la empresa le daba un margen mucho mayor, y entonces a él por eso le gustaba como tener este enfoque global para ir emprendiendo, y Ok, entonces lo que invertía la empresa era en ese intangible, pues simplemente irlo traduciendo a todos los idiomas posibles y claro. entrar a mercados, ¿no? Donde a lo Sí, mejor otra vez alguien absorbe ese costo, ¿no? Y sí, entonces otra vez no está la figura que te hace a ti como empresario responder a este usuario si no está satisfecho con tu producto, pues hay más ganancia también, ¿no? Digo, es un claro. punto bien particular, pero otra vez entrando ya al tema de comercio electrónico, Sí. me pareció relevante ponerlo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es súper interesante esto que mencionas porque no hay otra vuelta, nos rebasa la realidad a la teoría, ¿no? O a lo que se está estudiando. Y entonces no hay un modelo de costeo para comercio electrónico. O sea, es todo esto, incluso contablemente, ¿no? O sea, hay toda una discusión ahorita en la academia contable de cómo registramos estas cosas, ¿no? ¿Es un costo de qué? ¿Es un costo fijo? ¿Es un costo variable? ¿Lo seguimos tratando como un costo intangible? O sea, esto es, por ejemplo, desde los permisos, ¿no? Desde los permisos de tener un sitio web, todas estas cosas que pagas para poder tener, no sé, pues toda la adaptación, tú mejor que nadie sabes de estos costos, ¿no? De la adaptación de la página para poder pagar ahí a través de la página o tener todos estos accesos. Uno, y dos, esta seguridad que le ofreces al usuario. O sea, si hay algo, si ya hay un estudio estadístico que dice o que demuestra que efectivamente hubo un repunte o más bien a raíz de pandemia hubo un auge del comercio electrónico ya acelerado, ¿no? Ya venía como en tendencia y esto creo que lo único que vino a hacer fue acelerarlo, eh, pues entonces empezar a proteger al usuario, porque lo que busca el usuario pues justo es eso, ¿no? Que si entra a comprar un sitio, evitar el riesgo al máximo de que de fraude o de garantía de producto. Pero efectivamente, como tú dices, o sea, todas las aristas que rodean esto no está, o sea, los rebasó la realidad, porque legislación no hay. Efectivamente, legislación no hay. O sea, si tú te vas a la ley del consumidor, no hay algo de comercio electrónico tangible o tan específico. Está como muy generalizado, ¿no? Como esto, traerse lo que ya estaba para lo digital, ¿no? Y luego, eso por la parte del derecho, de la regulación, te digo, para la parte contable, todavía está una discusión tremenda de cómo registras todo esto que se genera a raíz de, ¿no? Y de esta parte de costeos, específicamente dentro de contabilidad de costos, o bueno, de costeo, también, ¿no? De administración de costos, cómo metemos eso a otra vuelta al precio, ¿no? O sea, cómo genero que todo eso impacte en el precio, ¿no? Sí, exacto. Porque, porque pareciera que es más barato, ¿no? O sea, de repente pareciera que es más barato vender digitalmente hablando o electrónicamente hablando, Sí, pero porque te ahorras esta parte del personal, la misma entrega, porque hay algunos que el envío lo paga el consumidor final, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no lo sé porque no hemos hecho un ejercicio de costeo, ¿no? Pareciera que sí. A simple vista pensaría que sí. ujú. Pero y todo está, pero pareciera que nada más más bien lo que creo es que los costos cambian de lugar, ¿no? Ahora el costo no está en la mano de obra, o a lo mejor en la logística, pero sí está en el en la inversión que tuvo que hacer el empresario para aprender comercio electrónico, ¿no? Sí, sí. Pagó al diseñador de la página web, cosas así, no sé, ¿no? Sí, exacto. Cambia de lugar. Ese tema es muy interesante para el tema de costos, comercio electrónico, o para todos los temas, ¿no? Porque no hay un antecedente, ¿no? Ujú. Lo había en teoría, pero creo que esta pandemia, otra vuelta, lo que vino a hacer fue, insisto, acelerar esta situación que ya estaba, o sea, ¿no? Como Sí, que todos íbamos como caminando despacio en comercio electrónico, vino pandemia y dijo, con permiso, lo de hoy es comercio electrónico, ¿no? sí, exacto. Comparto, Memo. Sí, adelante. Ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces,
Mira, todo esto de precio tiene que ver con un modelo que en costo se llama costo, volumen, utilidad, ¿no? Y tiene que ver con, ahorita lo voy a llegar ahí, con el análisis de costo. Es decir, acá, sí. Los costos es la parte más difícil, creo yo, de en temas financieros de un producto. Es decir, costear un producto lleva todo un sistema. Tan solo, o tan es así que en los aparatos industriales, en las fábricas, en las empresas que son de manufactura, pues tienen un departamento para costear, simplemente, ¿no? O sea, tienes al ingeniero administrativo o al ingeniero industrial, y tienes al contador de costos, y tienes pues al de producción, ¿no? Ahí tienes 3 departamentos interviniendo con la determinación de un costo. Bueno, ¿por qué son tan importantes los costos? Porque justo es el que me da la asignación del precio. Y el precio tiene que ver directamente con otra variable que se llama ingresos, ¿no? Entonces, los ingresos es el precio de venta por las unidades que vendes, ¿no? Finalmente, vendes 3 servicios, lo multiplicas por el costo, perdón, por el precio, y tienes los ingresos, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué implica tener controlada esta parte? Bueno, en planeación, en cómo aumentas ventas, ¿no? ¿Qué nivel de utilidad debe aparecer en el presupuesto del año, por ejemplo? Bueno, esto está como muy aplicado a un caso, ¿no? Pero tiene que ver con qué utilidad esperas de cada proyecto. En economía naranja es bien difícil aplicar esto tan metódicamente, pero yo lo trato de jalar y les digo, por ejemplo, tienes un proyecto de intervención cultural, ¿no? O de gestoría. ¿Cuánto quieres ganar de ese proyecto? ¿No? Entonces, con base en eso, empiezas a limitar tu presupuesto de costos, ¿no? Porque es muy fácil que de repente se te salga de control el costo. Y cuando haces cuentas, pues mermó tu utilidad porque no puedes bajar el costo, el precio del proyecto, ¿no? O sea, si tú, vamos a poner otro caso, no sé si hay algún caso aquí con tus alumnos, no, eso no, ¿sí? ¿Algún caso específico? Pues mira, hay O, algunos emprendimientos y otros de los chicos han trabajado más bien en algunas empresas, ¿no? O ah, industrias. Sí, ah, pero ok. un caso específico ahorita a lo mejor no lo hemos revisado tan a profundidad. Ah, ok, perfecto, no importa. Pero bueno, vamos a poner otra vuelta el tema del café, ¿no? O sea, de esta empresita que encontramos aquí en Cotepec, que vende café. Bueno, pues entonces, del proyecto que él tiene, de que por cada café, por cada kilo de café tiene 2.50, ¿no? Lo vende a 2.50, de ese precio tiene que revisar, ¿no? ¿Qué costo se va, o sea, qué parte de ese precio se va a cubrir los costos variables, a cubrir los costos fijos, para revisar su margen de utilidad? Aquí lo más importante dentro de todo esto es revisar nuestros márgenes de utilidad. Y tiene que ver con planeación, con control y finalmente con toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué con toma de decisiones? Porque también tiene que ver el punto de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, que es algo que se nos olvida también. De repente, en la planeación, no logramos bajar esto del punto de equilibrio, y es básico. El punto de equilibrio es algo que nos da luz en muchas veces, aunque es cosa de nada, nos da luz en la planeación financiera de la empresa. Es decir, el señor de la empresa ya debe tener un punto de equilibrio. De una u otra manera empírica ya sabe que tiene que vender tanto kilataje de café para cubrir ciertos costos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir como avanzando. Esto es como más para meterlos lo que quería ver es este me da un poco el panorama de lo que estábamos hablando, ¿no? Todo esta diapositiva o en esta presentación va sobre el modelo costo volumen utilidad, pero estoy rescatando las ideas que necesito para plantear lo que estamos revisando, ¿no? En el proceso de planeación, ¿no? A corto plazo, en la planeación operativa, tenemos que considerar 3, y no solo en el proceso de planeación cuando ya estamos operando, sino justo en este proyecto de emprendimiento creo que debemos revisar 3 cosas: el costo, el volumen y el precio, ¿no? Porque como manejes estas variables será el éxito financiero, ¿no? Porque a esto, insisto, hay que agregarle toda esta parte de diseño de mercado, de diseño del producto, de la propuesta de valor, bla, bla, es integral, o sea, no lo podemos separar, ¿no? Esta es la parte financiera, esta es la parte que te toca del numerito, ¿no? Entonces, el éxito de esta parte financiera depende cómo manejas estas 3 variables: costo, volumen y precio, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos, o de lo que estábamos platicando, como en el discurso, es, ¿yo qué quiero hacer? Maximizar mi utilidad. Lo que quiero hacer es maximizar la utilidad. Es decir,
Por lo menos cuando están en emprendimiento, yo les digo, a ver, ojo, cuando estamos en proyecto de emprendimiento, hay que mentalizarnos que el primer año no hay utilidades, ¿no? O sea, regularmente el primer año es operación y recuperar inversión, ¿sí? Pero sí, lo que yo recomiendo es sí que por lo menos quedes tablas. ¿Qué es quedar tablas? Que ingreso menos costo sea cero, que no perdí. Que si pierdes el primer año no pasa nada, porque regularmente es la tendencia, el promedio o lo que pasa con la mayoría de las empresas es lo que me dice, ¿no? Que va a haber pérdida. Sí, claro, pues es normal, es esta curva de aprendizaje del emprendedor, hubo mucha inversión, hubo mucho gasto para posicionarte, pero que el segundo ya no pierdas, ¿no? Entonces, otra vuelta, quede cero, y que el tercero empieces a ver utilidades. Es como lo normal, ¿no? Estoy hablando en promedio. Vaya, si desde el primer año tienes utilidades, felicidades, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Ideas y productos nuevos en el sentido de no inventarte el hilo negro, sino más bien estas variaciones que estamos hablando de innovaciones de las que habla Schumpeter, como bien dices, que no son radicales, sino que son incrementales, ¿no? Que van de la nada, con cositas como esas que estamos hablando, ¿no? Nuevas líneas de acción, ¿no? Una vez que ya tienes una, pero ya no te está dando esto que hablas de la meseta, bueno, pues estamos para abajo, ¿qué vamos a hacer ahora, no? ¿Cómo le mejoramos? ¿Dónde nos diversificamos? Etcétera, etcétera. Y nuevos servicios al cliente. Todo esto tiene que ver con competitividad y permanencia en el mercado, porque otra vuelta no podemos asumir que no vivimos en un mercado global y que tenemos competencia. O sea, nuestro rollo es permanecer nuestro reto es permanecer en el mercado. Y eso tiene que ver con manejo de todo, ¿no? O sea, creatividad e innovación en tu propuesta de valor y manejo administrativo de tu empresa. Entonces, bien, el precio, ahí está. Aquí está como en la parte teórica. El precio ya no es un factor que puedo controlar la empresa al 100%. De todas estas variables que estamos hablando, costo, volumen, utilidad o costo, volumen, precio, el precio es el que no puede controlar, es el menos controlable porque estás en un mercado, otra vuelta. Y económicamente hablando, pues el mercado se rige por la oferta y la demanda, ¿no? Y no somos Apple o no somos Coca-Cola para tener un producto que sí o sí le subas, lo van a comprar, ¿no? Afortunadamente no vendemos iPhones y no vendemos Coca-Colas, ¿no? Entonces no puedo decir, este producto cuesta 50,000 y yo sé que me lo van a comprar. No, pues no. Estoy en un producto, además ingreso a un mercado que ya está compitiendo, ¿no? Entro como no lo quisiera decir así, pero entro en una guerra que ya estaba comenzada desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, de estas tres variables, la que puedo controlar son los costos. ¿Para qué? Para poder controlar el precio a su vez. Es como una cadena y es como una bidireccionalidad rara, ¿no? O sea, lo que tengo que controlar es costos para poder controlar precio. Porque son pocas las industrias, ahí lo dice, que pueden definir el precio de su producto sin considerar el mercado. Otra vuelta, ejemplos estos, ¿no? O sea, estoy segura que la asignación del precio del iPhone, ¿no? Por ejemplo, no se basó en la economía latina. O sea, él marca un precio y sabe que sí o sí lo van a comprar. Y es que la prueba está ahí, ¿no? O sea, lanza un iPhone y al otro día todas las iShops amanecen con fila, ¿no? Porque quiero ser primero ahí en la noticia que compré. O sea, es increíble como y es un costo, ese precio incluso he revisado, bueno, no he revisado, más bien he escuchado opiniones de algunos, pues un poco más expertos en esto de tecnología aplicada, pues que el precio del iPhone ya ni siquiera es como lo vale por la parte que trae de atrás de tecnología aplicada, sino más bien es por la marca, ¿no? O sea, ahora sí ya creo que es por la marca, ¿no? Las mejoras que le vienen haciendo ya no implican esa subida de precio, ¿no? Pero en fin, o sea, son de las pocas industrias que se pueden dar ese lujo, ¿no? Y para competir se requiere igualar el producto, el precio, o reducirlo respecto a la competencia, ¿no? Incluso tenemos que llegar a veces a reducir precios. Para entrar, yo siempre les digo, a lo mejor es una estrategia utilizada en emprendimiento bajo el precio para entrar y cuando ya estoy posicionado, justifico la alza para mantenerme en una manera competente, ¿no? O sea, ser competitivo. El volumen tiene que ver con la saturación del mercado, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay de lo tuyo en el mercado? Por ejemplo, leches, no sé si este ejemplo es genial, porque pues, marcas de leche hay N marcas y N, ahora ya no sé, está muy difícil ir a comprar leche al mercado, ¿no? O sea, ya hay deslactosada light, deslactosada con vitaminas, ¿no? Es como, ¿en qué momento la leche se volvió tan diversa?
en su tipo, pero hay muchos, ¿no? Y de muchas marcas. El valor agregado que ofrece el producto, a esta otra vuelta, o sea, estas propuestas de valor, la estrategia de comercialización, distribución y mercadotecnia, te digo que esta presentación es de cuando presentamos estos casos del Bonais, y cambios en el gusto del consumidor. No sé si te has dado cuenta, no sé si ya en Orizaba, pero acá en Jalapa hay un boom de purificadoras ahorita, ¿no? No visualizo por qué, no, me gustaría, ojalá voy a tener la curia de leer qué hay sobre esto, pero hay un auge de purificadoras, o sea, de repente nada más era aquí Bonafont, Ciel y 2 o 3 locales, y ahora ya hay como 10 marcas de agua, ¿no? Embotelladoras ofreciéndote garrafón de agua, ¿no? No sé si el costo, a lo mejor ahí es que el costo es muy barato, no tengo la noción de por qué, pero hay un auge en purificadoras, ¿no? Y bueno, ¿qué te sirve realizar estudios de mercado? Aquí entramos en esta discusión de si sirven o no sirven, ¿no? Si me dan un parámetro o no me dan un parámetro, pero definitivamente que no te avientes al mercado como si nada, por lo menos sí que tengas una noción básica de a qué mercado entras y la industria, por supuesto, para establecer tu estrategia, ¿no? Yo sí hay algo que sí les recomiendo al emprendedor, al emprendimiento, es no te metas a un mercado que no conoces. Definitivamente, o sea, si no traes una preparación previa, no te metas a un mercado que no conoces, porque los costos de meterte a un mercado que no conoces es pérdida. O sea, te auguro pérdida, ¿no? Sí, sí. Y si bien te va, si no te auguro pérdida de capital incluso, ¿no? O sea, pérdida de la inversión. Tengo por ahí unos ejemplos reales de gente que se mete a mercados que no conoce y termina perdiendo, ¿no? Entonces, no hay que confiarnos tanto en nuestra astucia pues como emprendedores, ¿no? O sea, si vas a entrar a un mercado que no conoces, pues primera tarea, conócelo, ¿no? O sea, métete como, voy a vender, no sé, lo que fuera, café otra vuelta, pues entonces voy a aprender todo de café antes de entrarle al café, ¿no? Porque no conocer algo el costo de no saber es muy alto, ¿no? Entonces, bueno, costos, ahí viene, es la variable quizás es la que más puedo controlar directamente desde la empresa, o sea, directamente, internamente sí, esta sí la puedo controlar. No al 100% porque también dependemos de costos o sea, de proveedor, de toda esta infraestructura que ya hablamos, de las condiciones de desigualdad, etcétera, etcétera, pero sí la puedo controlar y para bien o para mal, yo considero que para más mal en algunos casos macro, pues es la que más castigo y el costo que más castigo es la mano de obra, ¿no? O sea, ese es porque yo lo controlo, ¿no? Existen diversas estrategias para administrar el control sobre los costos y la tendencia que ya está muy vista es esta, intentar reducir lo máximo posible y hacerlos más eficientes, es decir, hacer más con menos, ¿no? O sea, esa es la premisa. Y es con la que batalla, o sea, sí lo dice la teoría, es con la que a veces, otra vuelta, pues lo digo teóricamente, pero lo batallo para la conciencia del emprendedor, ¿no? Es decir, pues sí, hacer más con menos, pero sin castigar, ¿no? Hay que promover el comercio justo y hay que promover esto de, pues, rescatar lo artesanal y lo de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso ya es mi percepción. Bien, entonces, entre estas tres variables, costo, volumen, utilidad tiene que ver con precio, ¿no? Porque precio menos costo me da utilidad. Es donde está el éxito de la planeación de tu margen de contribución, ¿no? Y bueno, toda la información que pueda salir de ahí. Acuérdense, le digo a tus chicos, acuérdense chicos, chicas, que la información es poder. Poder para acá para tomar decisiones más acertadas. Entonces, entre más información tengas de tu propio producto y de tu propio servicio, hablando en términos de costos, mucho mejor porque te permite empezar a tomar decisiones de este proveedor me está saliendo más caro y ya encontré otro y me ofrece lo mismo o necesito subir la calidad de mi producto. Y entonces, o sea, entre más información, entre más conozcas, entre más datos tengas, vas a poder tomar decisiones más acertadas, ¿no? Menos arriesgadas. Bien, y aquí viene la parte de ya como la parte de matemática, ¿no? Bueno, no tan matemática, pero sí ya de la fórmula, ingresos menos costo de ventas, utilidad de operación. Entonces aquí lo importante es el costo de ventas, ¿no? ¿Y cómo calculo el costo de ventas? Bueno, pues costos variables y costos fijos, ¿no? Lo primero es que debo traer un margen de contribución. Chicos, el margen de contribución es la diferencia entre el ingreso y el costo variable. Si no traigo margen de contribución, ya desde ahí, si aquí es cero,
ya no seguimos, ya no avanzamos, porque no me va a quedar nada para cubrir los costos fijos. Y la diferenciación entre los costos variables y los costos fijos es el ejemplo que ponía, ¿no? Costo variable, por ejemplo, en el caso de una pastelería, el costo variable es la harina, los huevos, la mano de obra, el agua, ¿no? Que depende de cuánto volumen produzca, son los costos, varían, depende del volumen. Costo fijo, la renta del local. Insisto, otra vuelta, si vendes o no vendes, a la señora le da lo mismo de la renta, te va a cobrar los 1,000 pesos, o la empresa que te renta te va a cobrar 1,000 pesos de renta. Entonces, ese costo fijo no lo puedes evitar. Entonces, primero que hay que revisar que mi precio cubra, costo variable, ¿no? Y después, si ese costo, este residual que me queda, este margen de contribución, se le llama margen de contribución, me cubre mis costos fijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si mi precio no cubre ni siquiera los variables, no, olvídate que va a cubrir los fijos. O sea, de entrada estamos mal, entonces regrésate, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Y regularmente en los primeros años o en el proyecto de emprendimiento, aquí es justo donde se va la utilidad en los costos variables, porque no controlamos el costo variable. O viceversa, tenemos controlado el costo variable, pero en los costos fijos se nos va a los ciertos, ¿no? Y aquí sí depende, aquí no hay una regla, porque depende de lo que estás ofreciendo. En servicios, lo más alto son los costos fijos, por ejemplo. Casi no tienes costo variable, pero tienes costo, todo es fijo, ¿no? O sea, todo es fijo, entonces tu fijo se vuelve una especie de costo total, ¿no? Entonces a lo mejor no puedes hacer esta... No sé si me explico, ¿no? Digo, si tienen dudas, si van a tener duda, sin problema me interrumpen y aclaro la idea, ¿no? Fíjate que ahí a lo mejor yo sí tendría una, pues sí, entre duda y a lo mejor tú qué opinas, porque en estos emprendimientos muchas veces, y aquí hay un aspecto cultural, considero, no separamos esas ganancias, por ejemplo, en términos contables y volvemos a la educación financiera. ¿A qué me refiero? A que por un lado, sentimos que el emprendimiento, casi que nosotros somos el emprendimiento. Y entonces no le ponemos una etiqueta a esos ingresos como salario o digamos como dinero que es para nosotros por la actividad, casi que como trabajadores, porque al principio, como a lo mejor en el primer año no tenemos precisamente personas contratadas y nosotros no nos asignamos ese precio, ese ingreso, en ocasiones como que no distinguimos entre el ingreso del emprendimiento y qué porcentaje debería ser para nosotros como un ingreso fijo, entre comillas, ¿no? Y el hecho de que, ok, ya recuperé y entonces ya recuperé y qué tanto reinvierto porque el porcentaje va directo al emprendimiento y a lo mejor ahí como tal hay una noción vaga de qué debería estar considerando que me permita a mí, o sea, continuar la operación, pero también como a nivel individuo, y que de ese ingreso le permite la continuidad a la empresa, emprendimiento como tal, ¿no? O sea, ya separada del individuo, que es el punto que creo que a veces cuesta trabajo Sí, al principio. sí, yo les digo, este punto es crucial, Guillermo, o sea, lo acabas de tocar algo súper crucial. Yo les digo a los chavos que están en el emprendimiento de los chavos, o sea, cuando me preguntan esto, bueno, y entonces para mí, ¿cuánto se va a quedar, no? Ey, métete como costo, asígnate un sueldo, un salario, un asimilado, como lo quieras llamar, porque el que está trabajándole todo el emprendimiento eres tú, ¿no? Métete como costo, cúbrelo de entrada, o sea, cúbrelo como un costo fijo, costo variable, ya, mira, si no lo quieres dividir, pero mételo como un costo, que el precio, o sea, que este ingreso cubra esa ganancia, porque si quedas tablas, por lo menos te pagaste tu trabajo. Exacto. Sí, que al final siempre tú vas a tener que dar más. Y aquí es, ¿no? Como el tema cuando entramos ya como a a estas críticas, ¿no? Del propio sistema capitalista, porque dices, ok, o sea, entonces realmente, pues sí hay una como autoexplotación de algún nivel, pongámoslo así, ¿no? Que al principio, bueno, en la euforia de la innovación, ¿no? El emprendedor precisamente, por eso a veces los que son muy críticos, establecen que este emprendimiento es una forma como elegante de precariedad, digamos. Sí, Precisamente sí, porque sí, necesitamos, o sea, no, nos tenemos autoexplotados, ¿no? Y además nos pagamos mal, ¿no? sí. Pero, justo como que con esta intención y a lo mejor retomando un comentario que me ponen aquí, ¿no? Lo voy a leer Perfecto. tal cual y ahorita Sí, vinculamos, ¿no? ¿Algún sí. consejo para los emprendedores cuando empiezan?
qué poner en los costos fijos, ya que muchas veces se empieza en casa, ¿no? Y creo que también tocó Susana un punto clave, ¿no? A veces, por ejemplo, y mira, yo lo voy a poner así con, tal cual con la pandemia, ¿no? A lo mejor en términos de los servicios que yo ofrecía web, pues, tenía como mis costos fijos la luz, el internet, etcétera, ¿no? Y cuando necesito cambiar de residencia, entonces pues ya llego a lo mejor a casa de un familiar, de los papás, de no sé qué, y muchas veces esos costos fijos, para digamos, el freelance como tal, o alguien Ajá, que está en casa, sí, se desdibujan, porque entonces realmente para poder meterlos como costos, tendrías que algo tan sencillo como a qué nombre está la luz y el teléfono en tu casa, cambiarlo, ¿no? claro. Entonces, sí, son como decisiones ahí Sí, operativas. sí, claro, mira, contablemente, pues el asunto, contable y fiscal es otro rollo, ¿no? O sea, sí, aquí el nombre. Pero justo les decía sobre todo prestadores de servicios, dimos un cursito para el IBEC de músicos, ¿no? Por ejemplo, y me decían, es que yo doy las clases en mi casa, ¿no? Y entonces realmente en el costo hora, pues todo se me queda, ¿no? Entonces no alcanzas a ver el costo, esto que dices de la autoexplotación es genial, no alcanzas a ver que hay un costo inherente a estar en tu casa, por ejemplo, la luz, ¿no? O sea, ha de ser mínimo, sí, pero hay un costo de luz. Hay un costo de internet, ¿no? O sea, aunque, es que ya lo pagaba, sí, ya lo pagabas, pero sí, es lo que es este pleito de los maestros de, yo estoy poniendo el internet de mi bolsillo, no, pero ya tenías internet, sí, pero te vale si ya tenía, ¿no? Si yo no tuviera internet, entonces ¿cómo le haría, no? Para dar clase en línea, no lo sé, es como esta onda de que asumimos costos que son de nuestra vida cotidiana y lo subsidia el emprendimiento, o sea, lo subsidia el gasto familiar y son del emprendimiento. Bueno, entonces, ¿cómo le hago? Pues hazte una listita de los costos fijos, como por ejemplo luz, agua, teléfono, ¿no? Yo les digo si ocupas tu automóvil, gasolina y prorratéalo, porque caemos en el de cargarle todo al emprendimiento, ¿no? Cuando tienen esta dualidad del gasto familiar y del gasto de emprendimiento. Prorratéalo, o sea, piensa, si yo estuviera por aparte, ¿cuánto me costaría? ¿No? Si yo estuviera, o sácale, no sé, por ejemplo, el internet, ¿no? ¿Cuántas horas te conectas al día al internet? No, pues diario las 24. Ah, bueno, pues saca un costo por hora. ¿Cuántas horas estás en el internet para el trabajo? Y eso cárgaselo. Oye, pues no, se me super reduce. Es que ahí está, fíjate cómo, o sea, ¿no? De repente el costo hora de dar clases, si cobras 350, le vas quitando estos casos y dices, no, pues ya mi utilidad ya no son 350, ya son 200 porque ya le quitas todos estos gastos. Es que esa es realmente tu utilidad, ese es realmente tu margen de contribución. Que tú no veas, o sea, que no estamos tan sensibilizados a esto que dices, nos autoexplotamos muy cañón, ¿no? Porque si estuvieras en otro lado, hasta prestaciones de seguridad social tendrías y acá no tienes, ¿no? Entonces de repente se va volviendo o sea, sí, efectivamente el emprendimiento, muchas felicidades a todo aquel que emprende y que tiene un proyecto de emprendimiento, por mínimo que sea, porque se está aventando un paquete no pequeño, ¿no? O sea, muy grande. Esto de renunciar a ser asalariado, de tener estabilidad permanente, de beneficios que no te los va a dar tu emprendimiento, por lo menos no en corto plazo. Por lo menos no en corto plazo. Te los puede dar a mediano y largo plazo, pero llegar a hablar de un emprendimiento que quede en el mercado ya a mediano plazo es un éxito, ¿no? O sea, Claro. desafortunadamente las estadísticas nos echan para abajo toda esta emoción y todo este entusiasmo que le inyectamos a los emprendedores, ¿no? El emprendedor para llegar a ser empresario ya tarda de 1 a 2 años y luego posicionarse en el mercado le tarda 5 años y luego a los 4 se va para abajo, ¿no? O sea, Sí, y fíjate que esto que dices de las temporalidades es importante, ¿no? Porque otra vez, por estadística, el primer año va a haber pérdida, o al menos digamos que por eso es que esta asignación como tal del etiquetado de cuánto me voy a pagar a mí mismo, sin sobreexplotar mi emprendimiento, por un lado, o sea, así separarlo, y por el otro, ajá, sí pagándome algo, ¿no? Porque pues obviamente sí, otra vez estoy casi también mal pagándome a mí. Hace esa distinción, pero luego también el tiempo de recuperación es importante porque en los modelos clásicos de inversión, sobre todo cuando presentábamos proyectos como tal, o evaluación de proyectos, tenemos ya algunos indicadores, tenemos entre ellos, bueno, ese punto de equilibrio, a cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, aquellos que a lo mejor necesitan un financiamiento un poquito más alto, recuerdas que cuando hacíamos la evaluación de estos proyectos de la Ibero, había algunos alumnos, algunos proyectos que nos comentaban que
como que estos tiempos se habían prolongado, ¿no? Es decir, ahora estaba mucho más difícil, o bueno, además de difícil, el tiempo de recuperación de ese emprendimiento era más largo. Entonces, todavía más relevante era asignarte a ti un salario y luego tu inversión, sí pensarla en que pudiera mantener el negocio, incluso si la pérdida se extendía a más de un año, o si la recuperación, por verlo de otra manera, no sucedía en el primer año, sino a lo mejor en el segundo o en el tercero, que tal vez es un punto de equilibrio ya de por sí se veía así, pero por ejemplo veíamos un caso en el que, según los cálculos que hacía este estudiante, iba más o menos a encontrar una estabilidad por ahí del año 7, ¿no? Ah, ok. O sea, es que esa estrategia es muy, muy interesante. Ya la he escuchado. De hecho, se parece mucho a una fórmula que está aquí en la presentación, que es asignarle una utilidad ya prevista justo al precio, ¿no? Al punto de equilibrio. Es decir, tengo que vender 100 piezas para quedar cero, ¿no? Pero le voy a asignar una utilidad, entonces dime cuántas piezas debo vender para alcanzar esa utilidad ya de default, ¿no? Entonces dices, bueno, no son 100 piezas, son 200, bueno, no importa, la meta es 200. Justo previendo lo que estamos diciendo. Y creo que sí debería ser un factor a considerar en estas nuevas formas de calcular rentabilidades y años de recuperación, tasas de recuperación y tasas de interés de recuperación, este colchón financiero que podrías de entrada considerarlo como un, pues eso, como un piso financiero, porque sabes que va a haber pérdida, ¿no? Entonces, mejor de una vez me anticipo, le doy un piso financiero, entonces dime, considerando este piso financiero, ¿cuánto me voy a llevar de años en recuperar esta inversión, ¿no? Sí, Yo total. considero que es una estrategia válida, ¿no? O sea, totalmente. Sí, y fíjate que algo que quería agregar también pensando en la pregunta que hacía Susana de los Ajá. costos, sobre todo en casa. Yo no sé por qué, por ejemplo, en Orizaba, digo, en Jalapa sí he visto que hay más coworking, ¿no? En Ah, ok. Puebla, realmente hay un boom más bien de coworking. Ah, sí, Estos espacios que te dan domicilio fiscal, que te dan la posibilidad incluso de tener una pseudoasistente para un grupo de 30 empresas que están en el mismo espacio, pagando sí. una renta pues simbólica, entre comillas, y que te da más bien un número de horas para que tú puedas tener juntas, estar trabajando ahí, te cubre ya estos gastos de internet y demás. Es una estrategia interesante, otra vez cuando el mismo nivel de emprendimientos o emprendedores pueden absorber esto en conjunto, ¿no? Entonces tú lo que pagas prácticamente, pues sí, es una renta, pero con otra modalidad que ya te incluye muchos de estos servicios. Y la gran ventaja que yo le veo es que los que están mejores organizados, hay por ahí una marca que se llama WeWork, que Ok, es a lo mejor un poquito más famosa en ciudades más grandes, ahí en Ciudad de México, este, organizan eventos muy buenos, ¿eh? Y el ya. espacio como tal común da un espacio también de co-creación que a lo mejor viene muy de la filosofía gringa de los espacios abiertos y como estas oficinas que vemos ahora sí que en las películas, ¿no? Tipo Google, donde Ajá, hay como mucha sí. interacción y demás. Eh, Más o menos ese modelo, yo al menos en Orizaba no lo he visto, me parece interesante porque otra vez como que absorbe esa parte Claro. y creo que pues sería bien interesante que incluso la iniciativa viniera de gobierno porque creo que, no sé, ¿no? Podría ser una posibilidad. Yo veo, por ejemplo, también en la Ibero que algunos emprendimientos también les rentan un espacio dentro de la propia universidad, con esta misma lógica, ¿no? Otra vez, Claro. tal vez es iniciativa privada, es una universidad, pero pues no está mal, ¿no? Pero estás aprovechando y optimizando espacios, estructura y infraestructura administrativa y logística, ¿no? O sea, se me parecen súper válidas esas opciones y además, ¿sabes qué? Crea redes también, ¿no? O sea, de repente puedes crear alianzas entre los mismos integrantes de este coworking, entonces de repente tienes por ahí el despacho de abogados y también tienes el despacho de contadores y pues Sí, de repente tienes el emprendimiento que anda, no sé, en alguna otra cosa diferente, y pues ya la mano tiene ahí a lo mejor el propio despacho de abogados, ¿no? Entonces vas haciendo redes de conocimiento, redes de colaboración y redes de emprendimiento, o sea, considero que son buenos espacios y que sobre todo reducen los costos de logística, yo creo, sobre todo, y resuelven este tema de tener un espacio físico permanente, ¿no? O sea, esto que te resuelve de tener un domicilio fiscal ya es súper, pues es un beneficio, ¿no? Cuando ya estás como sí, creciendo, ¿no? Porque bueno, el domicilio de casa ya se vuelve como de que ya no, ¿no? O sea, ya no te conviene tenerlo así, ¿no?
Y esto de tener un espacio físico, pues también te da un plus hacia el cliente, porque parece mentira, pero si no tienes una oficina, cuando te dedicas a servicios, pareciera que no existes, ¿no? Entonces, es que lo hago digital, no, pues a mí dime dónde voy a ver, no sé, de repente se vuelve, ya cuando estás creciendo, creo que es válido cuando empiezas, pero cuando empieza a crecer y cuando ya eres más bien, ya no eres emprendimiento, ya eres empresario, ¿no? Tener un espacio físico te resuelve muchas cosas, ¿no? O sea, de repente es, Sí, bueno, totalmente. junta en la oficina a lo mejor, o citas al cliente en tal lado, o sea, ¿no? Entonces resuelve, creo que gran parte de estos costos de los que hablamos, y ya no pagas una renta de 10,000 pesos, se reduce porque son Claro, 10, entonces 1,000, ¿no? así Está es. súper. Pero creo que aquí efectivamente creo que tiene que ver con mercado regional, o sea que no hay tanto crecimiento acá, a lo mejor, yo tampoco son pocos los que he visto aquí en Jalapa y no sé hasta dónde ofrecen estos servicios que mencionas, solo es, no sé si solo es el servicio de la renta física, ¿no? Del lugar físico, o también tienen toda esta iniciativa de asistencia, incluso administrativa, como dices, ¿no? Ujú. Pero bueno, es un esquema interesante, ¿eh? O sea, creo que podríamos empezar a buscar eso. Y sobre todo otra vuelta, como dices, pues bueno, tratar de incentivarlo desde que viniera desde la iniciativa pública, ¿no? O sea, que viniera de gobierno. Sí, eso sería, vaya, buenísimo, ¿no? Digo, creo que, por ejemplo, en el IBEC hemos visto buenas Sí, iniciativas ahorita en estos últimos 2 años, porque conocemos un poco a quienes están ahí y la labor claro. que tienen. Incluso también a nivel gobierno en Jalapa sucede lo mismo, o sea, como que se ven estos actores, ¿no? Que tienen mucho esta idea y por eso es que están fluyendo las cosas y bueno, o sea, faltan, pues más iniciativas como esas, ¿no? Sí, totalmente. Este, Bueno, no, no sé, ahorita si pudiéramos ir orientándonos como a un cierre de esta primera sesión. Digo, claro que sí, claro que coordinamos sí. también, Doris, para ir viendo si puedes regresar mañana o si podemos robarte algún otro Sí, día no, por supuesto que sí. para continuar con este tema que, o sea, siento que otra vez en el diálogo salen muchas cosas interesantes. Claro. Y bueno, tú me dices si quieres hacer como este cierre de presentación o damos un Sí, espacio de preguntas. déjame cerrar con esas dos diapositivas, me voy rápido, nada más Sí, para que quede como, un poco la idea de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, ¿por qué es importante el precio? Para tener utilidades. Si no tengo un precio controlado, mi margen, otra vuelta, mi margen de utilidad se ve mermada, ¿no? Entonces, el precio unitario por la unidad debe ser mayor de entrada que el costo variable y me debe ayudar a cubrir mis costos fijos. Entonces, si no tengo, porque no puedo, porque mi servicio no me lo permite, diferenciar entre estos costos variables y estos costos fijos, no importa, pero sí que cubra entonces todos tus costos. Entonces, ¿cuál es el reto? Identificar los costos. ¿No? O sea, si no puedo diferenciarlos, no pasa nada. O sea, la teoría dice que sí, que debo de diferenciarlos entre variables y fijos. Si no puedo, no pasa nada. Pero entonces sí, que mi precio cubra todos los costos. O que mi proyecto, porque a lo mejor no hablamos de precios unitarios, hablamos de precios por proyectos, bueno, pues que mi precio por proyecto cubra todos los costos. Fíjate que aquí voy a hacer una anotación rápida, por ejemplo, también en estos proyectos musicales de los que hablaban estos chavos que vinieron al curso, me decían, maestra, es que yo doy un precio diferente si el concierto es en Jalapa o si el concierto es en Orizaba, porque entonces me tengo que trasladar. Claro, y es válido. Eso es algo muy importante. Considera tus costos de transportación, considera tu costo de allá me tengo que hospedar, considera el costo de alimentos, ¿no? Y aquí es otra vuelta donde viene toda esta ayuda de logística de estos grandes, de estas instituciones de gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, en los eventos de música, pues bueno, les dicen, ven, ¿no? Te contrato y yo absorbo, yo te doy el alojamiento y te doy la comida. Perfecto, claro, pues entonces exacto. la persona ya se está evitando un costo y entonces puede competir con un buen precio, ¿no? Pero mientras, o sea, es que entonces no puedo estandarizar, no lo estandarices, ¿no? Costea antes de dar un precio de proyecto. Claro. Costea primero y considérate un pago ya personal, como bien dices, de mano de obra, porque yo sé que está chambeando, ¿no? Y considera también a lo mejor un colchón para posibles futuros eventos, ¿no? O sea, entonces, vaya, todo está en cómo costeamos. Y finalmente, pues bueno, hablando de empresas, pues lo que se busca es buscar incrementar el patrimonio de los accionistas, pero bueno, bajando esta idea a nosotros, al contexto que estamos hablando, pues lo que se busca es eso, incrementar nuestro patrimonio, ¿no? Finalmente, no ponemos un proyecto de emprendimiento para perder, sino todo lo contrario. Cuando iniciamos un proyecto de emprendimiento, lo que estamos buscando, pues es incrementar de cierta manera también nuestro patrimonio, ¿no? Y sí, por una convicción social y por una convicción de lo que queremos hacer y por
pues no sé, esta motivación que nos mueve, ¿no? Hacia poner un proyecto de emprendimiento, pero no olvidar pues que efectivamente pues no comemos aire, ¿no? O necesitamos ingresos para subsistir, ¿no? Entonces pues también no quitar esta parte lucrativa que a veces se ve mal vista, así como te quieres volver rico, pues no me quiero volver rico, pero sí quiero vivir bien, ¿no? Entonces no quitar de vista o no puntualizar o focalizarnos en que también un objetivo de los proyectos de emprendimiento pues es incrementar nuestro patrimonio, ¿no? Y en segundo o en primero, sin jerarquizar, prestar un servicio a la comunidad, ¿no? Y bueno, prestar un servicio de calidad, sobre todo. O sea, yo otra vuelta me apego a esto de, pues hay que empezar, nosotros somos los que tenemos que empezar en la academia y en la acción a buscar esto del comercio justo, a buscar esto de las inercias de colaboración en donde todos ganemos, ¿no? En el ganar-ganar y en el de que si alguien va a perder, bueno, pues que pierda lo menos y que yo gane lo menos, o sea, que los márgenes se reduzcan, ¿no? O sea, que en el juego decían que alguien gana y alguien pierde. Bueno, pues yo cambiaría el de ganar-ganar, pero si no podemos ganar-ganar, pues que se reduzcan los márgenes, ¿no? O sea, ni pierdes tanto y ni yo me aborazo, ¿no? O sea, es justo el asunto. Entonces, bueno, si quieres y en las próximas sesiones vamos explorando más conceptos aquí, hay que considerar, para definir precios, definitivamente lo que tenemos que considerar es costo, ¿no? O sea, la variable clave es costo y contexto de mercado. O sea, vivimos en un mercado y no podemos pensar que yo controlo el precio. Definitivamente, la forma de controlarlo es a través del costeo y revisando este contexto de mercado en el que estoy, quién es mi competencia, hacia qué mercado voy, hacia qué estructura de la clase voy, ¿no? De la clase social me refiero, ¿no? Hacia dónde va mi producto dirigido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver justo con diseño del producto, ¿no? Sí, totalmente. Y con esto cerraría la presentación. Y pues no sé si hay algún comentario de los chicos, alguna duda, o tú me dices cómo. Sí, pues me gustaría que de pronto a lo mejor o sea, pudieran alzar la manita para cederles el micrófono en estos últimos minutos. Digo, Claro que sí. también, bueno, pues aprovecharía a lo mejor decir algunos nombres así para que nos den su punto de vista, pues del tema y cómo vieron pues esta revisión, esta primera plática, ¿no? De este costo. Entonces, en lo que algunos van levantando la mano, no sé, Guadalupe Castro, por ejemplo, ¿cómo ves este tema de costos? Y a lo mejor otra vez en tu experiencia o en estos momentos que hayas tenido de revisarlo en otras materias, si hay algo que pueda resaltar de lo que dijimos hoy que te llamó la atención. Pues para mí todo esto fue muy interesante y más que nada lo veo muy reflejado en el negocio que tiene mi mamá, que es de antojitos, el estar teniendo en cuenta mucho los precios y pues el ver pues la parte de materiales que tiene que conllevar esos antojitos, qué precios darles para tener cierto margen de utilidad, pues es muy importante, ya que igual esto nos va a generar muchas ganancias. Y pues en cuanto a todo lo que estuvimos viendo, pues para mí fue muy interesante y pues demasiado importante. Ok, muchas gracias, Guadalupe. Sí, fíjate que ahí el tema de la comida, ¿no? Digo, es otra vez en muchos lugares patrimonio intangible y entonces ahí hay un valor agregado como pues intrínseco, ¿no? Que a veces, otra vez en este tema de registros, en este tema de pensar en negocio como marca y demás, creo que es un área bien interesante y por ejemplo lo que platicaba Doris de las ferias, ¿no? En Jalapa hemos platicado mucho de este tema, o sea, la feria del pambazo, la feria de no sé qué y que de pronto es un boom porque mezclan otra vez. Hay productores locales, hay personas que van a vender comida, pero de repente también está el sector cultural con alguna presentación en vivo y demás. Por la pandemia, vaya, ha cambiado la dinámica un poco. Yo creo que ya va recuperándose ligeramente, pero sí, me parece un ejemplo también. Y ojo, la comida, el sector de comida en general, desde cualquier formato, o sea, por ejemplo, un poco informal, desconozco el formato del ejemplo que pone Guadalupe, pero sea informal, formal, restaurante, sector comida es de los que mayor margen de utilidad te ofrece, ¿eh? Si se sabe manejar los costos y si se optimizan, sobre todo se optimiza la merma, el desperdicio, que es uno de los más grandes rubros ahí en comida, el margen de utilidad está entre 30 a 40%, incluso me atrevo a pensar que a veces llega al 50%, ¿eh? Ya considerando costos fijos. O sea,
Es increíble lo bondadoso que es el sector de comida, pero pues bueno, también tiene sus detalles, ¿no? O sea, un buen servicio, etcétera, ¿no? Pero bueno, hablando netamente de costos, es el que mayor ofrece margen de rentabilidad, perdón, sí, pues utilidad. Okay. No sé, por ejemplo, también vamos a hacerle la palabra a Bruno. Sí, buenas noches. Igual se me hizo interesante lo que mencionó el profesor Guillermo acerca de que no solo los costos se clasifican en financieros, sino que también existen costos a lo mejor de investigación, y también se me hizo interesante o me dio en qué pensar en el entorno macro en cuanto a las legislaciones de un país, cómo afectan e incrementan los costos de algunas empresas, ¿no? Al menos el año pasado que se dio a conocer la legislación del outsourcing, cómo repercutió e incrementó, bueno, o puso a pensar a los analistas en cuanto a los costos fijos, en cómo iban a cambiar. Igual nos pasó, bueno, al menos a mi mamá, en una empresa que tiene, eh, estar buscando y pagando asesorías porque ahora la legislación te obliga a tomar cursos. Entonces, cómo esto incurre en los costos de una tanto empresa pequeña como en las empresas grandes. Entonces, se me hace muy interesante, como mencionaban al principio, que los costos varían dependiendo de la economía. En otras economías más abiertas donde hay aperturas a los emprendedores, creo que pues es interesante y por eso se animan, pero en otras que apenas están emergiendo y a veces cambian legislaciones y sí te ponen a veces trabas, y que es importante tener en cuenta en un futuro. Sí, totalmente. Y fíjate que esto de las economías, digo, es algo que a nosotros nos ha gustado siempre mucho investigar. Y por ejemplo, no sé, ¿no? En ocasiones, en los modelos propios que vamos a ver en comercio electrónico, están estos Uber, Airbnb, como los unicornios del emprendimiento en Estados Unidos, pero también porque pues hay un sistema que no es nuevo, ¿no? Hay un sistema como tal de apoyo tecnológico, y incluso en el tema que hablábamos hace ratito del iPhone, los celulares y demás, incluso hay economías que sustentan esta logística de que, por ejemplo, el hardware es bien importante para que este software pueda correr, ¿no? Y, por ejemplo, de pronto, economías como Corea del Sur, ¿no? Que se generan muchos de los componentes como tal que se utilizan en algunos de los dispositivos móviles, y que tiene ahí una vinculación importante con Estados Unidos, y otra vez las regulaciones por ahí, los costos que está absorbiendo esta economía por generar otra vez los componentes, pues también es tema ahí de debate. Y lo que dices es cierto, o sea, de repente esas diferencias entre países hacen que estos conceptos de emprendimiento sean distintos, y por otro lado, bueno, que las legislaciones tengan que ir respondiendo a estas dinámicas, y al menos aquí vemos que es lenta la respuesta, ¿no? O sea, como que va muy acelerado el cambio, o a veces nos llegan estas tecnologías y están forzando un poco a países como México pues a ponerse al día, ¿no? Quería cerrar aquí con otro comentario, por ejemplo, otra vez, a lo mejor no tanto del outsourcing, pero sí de la tecnología, que por ejemplo estaba leyendo que ahora, para aquellos que están generando contenido en Internet, ¿no? En TikTok, en YouTube y demás, no es novedad que, bueno, entre mejor sea la calidad de tu dispositivo móvil, pues mejor es la calidad del video, ¿no? Pero ahora el algoritmo también está identificando con qué dispositivo estás grabando, qué calidad tiene tu video. Y por lo tanto, Wow. no nada más es qué es lo que estás diciendo o qué tanta popularidad tienes, sino que Instagram no va a mostrar tu historia si tú no tienes un iPhone de tal gama. No, es Sí, sí, cierto. sí, entonces, o sea, realmente va como empujando al propio mercado a ese consumo, ¿no? De estos dispositivos que a veces tienen unos Claro. costos, bueno, más bien tienen un precio, ¿no? De mercado demasiado alto, que se nos hace una locura, pero hay sectores en los que parece un diferencial ya en cuanto a si te muestran o no, ¿no? Es una trampa de consumo, ¿no? Es una trampa de consumo. O sea, a mí me parece, yo estoy peleada con la obsolescencia programada, Sí, porque detesto esta idea de que te obliguen
a cambiar por la obsolencia programada, ¿no? O sea, que te obliguen a cambiar de dispositivo solo porque ya no funciona por la programación, ¿no? No estoy peleada con la tecnología, por supuesto que no, pero estoy peleada con el consumismo voraz. O sea, no es posible que cada 3 años o cada 4 años, por decirlo menos, tengas perdón, por decir el periodo más largo, tengas que cambiar de dispositivo, ¿no? Y ahora con esto que me dices, o sea, es otra vuelta, son trampas al consumo de obligar al usuario, ¿no? Que no lo ves, ¿no? O sea, Sí. no lo percibes. Si no me lo dices, jamás hubiera imaginado que hay una presión por fuera. Es como de esos mensajes sutiles y subliminales, ¿no? O estas maneras de coercionar a una sociedad a entrarle, porque si no, entonces no existes o no vendes o no puedes, ¿no? Sí, exacto. Está muy cañón. Sí, sí. Un último comentario, a lo mejor, Natalia. Te cedo el micro. Buenas noches. Sí, a mí se me quedó mucho lo de el área, la zona, no me había dado cuenta que sí afecta mucho al precio, porque fue como el ejemplo del café y ahorita el ejemplo de mi compañera Guadalupe con los antojitos, que me di cuenta que si un antojito el precio es, entre comillas, aquí en el área, en la región en la que estamos, caro, es muy probable que la gente diga como no, los antojitos ya están muy caros o los tamales ya están muy caros y realmente te vas a un lugar aquí a la vuelta que está mucho más barato aunque la calidad no sea buena. Pero si fuera en una zona más urbanizada, una ciudad mucho más grande, sería mucho más aceptado porque no son antojitos de ahí o porque están acostumbrados a pagar precios mayores o porque el sabor es diferente por cómo se hacen. Entonces sí me di cuenta que tiene un impacto muy fuerte y es algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Es cierto. Sí, o sea, ese contexto como tal de, pues sí, que marca otra vez, por ejemplo, lo de las tortillas en Francia, ¿no? Voy a poner así un ejemplo bien burdo, pero es verdad. O sea, hay negocios como tal que venden tortillas en un lugar donde no las vas a encontrar fácilmente y ya se imaginarán, ¿no? El tipo de costo, pero también el valor agregado que tiene esa, digamos como, se me fue ahorita el término, como de poca posibilidad de compra, ¿no? A lo mejor ahorita a alguien se le viene a la mente el término correcto, que definitivamente hace que estas compras a lo mejor hasta como, pues sí pueden ser impulsivas o no, pero tiene que ver nuevamente con esa posibilidad de tener el producto en un lugar en el que normalmente no lo tendrías, a pesar de ser algo que podríamos considerar básico, ¿no? Como puede ser esto. Pero ahí viene otra vez el valor agregado, ¿no? Oye, pero ¿sí? ejemplo que pones, te enfrentas también al gusto del consumidor, ¿no? Bueno, ok, es algo como súper diferenciador de la gastronomía francesa, pero también qué tanto va a ser aceptado, ¿no? Claro. O sea, de repente, mucha constancia, ¿no? Y encontrar esta red a lo mejor de consumo de mexicanos allá, ¿no? Claro. O sea que si de pronto otra vez le pegas a un nicho que ya está conectado, los costos que decíamos de información, de distribución y demás, se pueden bajar porque ya encontraste ese nicho, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, le acabas de dar a otro, perdón que te interrumpa, le acabas de dar también a otro factor para reducir costos, las redes. O sea, es que otra vuelta, la colaboración baja costos, ¿no? Sí. Entonces vas creando redes de proveedores, vas creando redes de alianzas y de repente puedes bajar costos de logística, puedes bajar costos de transacción, ¿no? Incluso costos de incertidumbre, ¿no? Porque sabes que es una red de confianza en donde no vas a tener problemas con la certeza del servicio, la certeza del producto que te están vendiendo, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor directamente no obtienes un beneficio de alguien, pero indirectamente te conecta con otro mercado que tú no tenías, ¿no? Considerado, no lo sé. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, vaya, tú sabes que he asesorado un poco ahora a una empresa de laboratorios, ¿no? Ah, claro. Que es una empresa relativamente pequeña comparada con cadenas y monstruos y así, pero que tuvo el gran acierto de estar en una comisión nacional, ¿no? Un grupo, digamos, que otra vez se inscribe, paga su cuota, etcétera, es un grupo privado, pero que entonces ahorita con la dinámica de la pandemia, eso le permitió como tal encontrar proveedores a una velocidad mucho más rápida y bajar sus costos precisamente para lo que tiene de pruebas COVID, ¿no? Entonces, como tal, otra vez entró a una red especializada de industria que nuevamente les permitió como tal, sí, disminuir ese costo de información,
compartir esos proveedores como les comentaba, y por lo tanto, a pesar de ser una empresa que a lo mejor a nivel de infraestructura y de capital y de todo no es tan grande, pues fue una muy buena inversión por entrar a esa red especializada, ¿no? Entonces, o sea, creo que va con la idea, ¿no? Sí, o sea, un caso de éxito de colaboración, ¿no? Sí, totalmente. Súper Bueno, bien. pues muchas gracias, chicos, a todos los que también se quedaron. Yo sé que hoy fue una sesión un poquito más larga, pero como les decía ayer, valía mucho la pena extender el diálogo, sobre todo porque otra vez este tema dentro de nuestro programa de la materia me parecía que necesitaba como este espacio con otro formato y sí poder pues tener esta plática. Nuevamente, muchas gracias, Doris, con alguien que otra vez siempre me agrada mucho, o sea, poder, ¿no? Pasarte esta estafeta siempre, porque creo que en lo práctico y en las sutiles y a veces no tan sutiles diferencias de formación, podemos hacer esta construcción colaborativa, ¿no? De intercambio de ideas. Claro, claro, y siempre es válido otro enfoque, ¿no? De repente, Sí, totalmente. a lo mejor más financiero, siempre les digo, ¿no? Bueno, aunque sea yo, aunque traiga un espíritu ahí creativo, ¿no? Pero nunca puedo dejar de lado la información financiera y cuadrada de contador, ¿no? Entonces, eso ayuda a bajar a veces este espíritu tan entusiasta que traen los emprendedores de sí va a funcionar, mi idea va a pegar, no, sí, espérame, pero ya revisamos la parte financiera, ¿no? Entonces es como bajarlos un poco al piso Claro. de la realidad, porque además los datos nos dicen eso, ¿no? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Si los datos me dijeran otra cosa, pues adelante, pero los datos nos dan otro contexto, ¿no? O sea, los bajamos, tratamos de bajar a la realidad. Entonces, no, pues más bien agradecerte también a ti que me consideres en estas sesiones, porque siempre es un placer trabajar contigo y con tus chicos o con todos los grupos con los que hemos trabajado en conjunto. Y bueno, pues tú me indicas la próxima sesión, aquí quedo abierta. Sí, Para pues seguir. si mañana gustas, podemos tenerla a las 7 también, o sea, como continuar ese Sí. diálogo. Y aprovecho para decirle a los chicos y también invitarte a ti, el día sábado, ya sabes, en estas colaboraciones entre universidades, estoy abriendo un espacio de laboratorio de ideas donde se van a tratar temas de marketing y de innovación. Va a ser en Zoom, voy a compartir con todos los chicos la liga, también te la comparto a ti. La idea es Perfecto. presentar un par de casos de estudio y aplicar algunas metodologías de innovación con el enfoque de marketing para ver los asistentes qué rutas, digamos, de solución toman en cuenta y qué aspectos desarrollan de estos casos de estudio, ¿no? Entonces, por ahí va a estar, como siempre, la Universidad de Jalapa, va a estar la Univo también, que es de Orizaba, y bueno, invitar a los chicos aquí del Tecnológico para ver si quieren participar y como tal, pues mandarles la liga y que podamos tener ese ejercicio que va a estar ahí interesante. Va a ser de 9 a 11 de la mañana más o menos. Entonces, para que los que puedan vayan agendando, va a estar, pues sí, interesante y bueno el diálogo también, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias, buenas noches. Y nuevamente muchas gracias, Doris, por el No, espacio de compartir con ellos. gracias. Voy a detener.